Buenas tardes a todos, mi nombre es Adriana Marichal, por si alguno de ustedes no me conoce todavía. Bueno, soy psicóloga, llevo más o menos unos 12 años de experiencia trabajando en el mundo de los recursos humanos, la selección de personal, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y aparte de eso, pues hago orientación, hago formación, hago asesoramiento a personas desempleadas que quieren insertarse en el mundo laboral. Hoy estamos aquí para hablar acerca del currículum vitae, pero antes de comenzar con lo que es el currículum vitae, lo primero es intentar preguntarnos qué sabemos acerca del currículum vitae, si sabemos lo que es un currículum vitae. Parece que fuera algo bastante lógico, que todos conocemos, sabemos lo que es un documento que parece que siempre lo tenemos en la boca, pero no todo el mundo sabe todos los detalles del currículum. Lo primero, es un documento vivo, es un documento que va avanzando con nosotros, que se va modificando, no es algo que vayamos a redactar una vez y ya, sino que es algo que vamos a ir alimentando a lo largo de nuestra vida y de hecho es lo ideal, con cursos, con formación, con nuevas experiencias profesionales, nuevas competencias que vamos adquiriendo por el camino. Por tanto, el currículum debe ir cambiando, debe ir incluso actualizándose a las necesidades del mercado. No es lo mismo cómo hacíamos un currículum hace 10 años a cómo lo hacemos ahora. Veremos pequeños detalles, como por ejemplo la manera de redactar, la foto. Son cosas que han ido cambiando. Ahora se añaden, por ejemplo, las competencias, antes no se añadían. Son cosas que van cambiando. Por tanto, el currículum tiene que estar vivo e irse modificando. Otra cuestión acerca del currículum es que es un documento que resume nuestra propia vida, nuestra experiencia profesional, nuestra formación. Por tanto, tenemos que sabérnoslo. Parece obvio, ¿no? Pero el currículum es un documento que nosotros tenemos que manejar, que saber fechas, que recordar duraciones en los puestos o en los cursos, que sabernos los nombres de los cursos que hicimos, ¿vale? Parece algo muy básico, ¿no? Pero a veces llega alguien a una entrevista de trabajo y no nos sabe explicar muy bien de qué fue el curso que hizo o las prácticas en las que estuvo, o me dice algo así como, espérate a ver qué puse ahí o qué pusieron ahí, cosa que ya me indica que el currículum no lo hizo esa persona. Con lo cual ya me estás dando una mala imagen, ya me estás dando ahí una imagen de que tú no has sido el responsable de redactar tu propio currículum vitae y por tanto que tampoco lo tienes, no lo conoces del todo. Ya me das una mala primera impresión. Otra cosa importante, la función principal del currículum no es conseguir un puesto de trabajo, no es que me contraten, ¿vale? Cuando nosotros nos planteamos el currículum como un documento enfocado a que me contraten, lo que solemos hacer es hacer un vaciado de toda la información que queremos transmitir, casi compulsivamente, lo rellenamos, ponemos tipos de letras muy chiquititos, intentamos condensar todo demasiado porque queremos que nos contraten con esos 2 folios de currículum. No, el objetivo del currículum vitae es conseguir pasar el primer filtro, es decir, causar una buena primera impresión para dejar a la persona con ganas de más, con ganas de querer saber más y profundizar más y llamarnos para la entrevista. Ese es el verdadero objetivo del currículum. No podemos meternos en la cabeza que el objetivo del currículum es conseguir el puesto de trabajo, porque no es así, ¿vale? Bien, una vez que hemos definido un poco lo que es el currículum, vamos a pararnos a pensar a quién lo vamos a dirigir. Lo vamos a dirigir a departamentos de recursos humanos que podemos encontrar con diferentes nombres, sobre todo actualmente. Departamentos de gestión del talento, departamentos de personal, departamento de gestión de personas, etcétera, 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 ¿vale? Atracción del talento, hay 1000 maneras de llamar a esos departamentos en los que a los que vamos a poder dirigir nuestro currículum vitae. ¿A dónde más? A consultoras de recursos humanos, a agencias de colocación, a empresas de trabajo temporal o a cualquier otra empresa intermediaria que pueda hacer de nexo de unión entre las empresas que están buscando trabajadores y nosotros.
Voy a hacer un pequeño inciso porque no todo el mundo sabe la diferencia entre una empresa de trabajo temporal y esas empresas intermediarias que pueden estar haciendo de nexo, ¿no? Entre la empresa que busca personal y nosotros. Entonces, una empresa de trabajo temporal es una empresa que, como su nombre indica, debería ofertar puestos con una temporalidad determinada, es decir, no son puestos de 1 año y medio, 2 años, 4 años, son puestos por periodos cortos de tiempo que requieren personas para a lo mejor un verano o una temporada concreta. Aparte de eso, una empresa de trabajo temporal lo que hace es contratar al trabajador y luego se lo cede, se lo presta a esa empresa final. Pues por ejemplo, si la empresa Papas Fritas SL necesitara un trabajador para pelar papas, pues a lo mejor podría llamar a la empresa de trabajo temporal X y contratar a una persona, solicitarle que le preste un trabajador que durante 2 semanas vaya a pelar papas, ¿vale? ¿Quién va a contratar al trabajador? ¿Quién le da de alta en la seguridad social? ¿Qué aparece en la nómina? La empresa de trabajo temporal, ¿vale? Pero ¿dónde vas a realizar tú tu función? ¿Dónde vas a pelar papas? En Papas Fritas SL, ¿vale? Eso es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Quién me paga a mí la nómina? ¿Quién me paga el sueldo? La empresa de trabajo temporal. Esto no ocurre con otro tipo de empresas intermediarias que ya pueden ser agencias de colocación gratuitas del Estado o empresas privadas simplemente que se encargan de hacer el outsourcing de la selección de personal y las empresas le encargan que haga la selección de personal nada más. Esas empresas solamente van a hacer esa selección de personal, pero el contrato final, quien te lo va a hacer es Papas Fritas SL. Papas Fritas SL le encarga a la empresa intermediaria o a la agencia de colocación, oye, mándame, haz tú la selección y mándame los 4 o 5 mejores candidatos que consigas y entre esos yo decido, ¿vale? Pero el contrato se los hace Papas Fritas SL, ¿vale? Quien paga la nómina es esa empresa. A lo mejor esa empresa les va a contratar por muchos años, no necesariamente por un carácter temporal, ¿vale? No sé si se ha entendido bien esa diferencia, pero es muy importante porque a veces hay personas que pues, por ejemplo, no quieren trabajar con empresas de trabajo temporal por motivos X, pues no quieren que su contrato esté a través de una empresa de trabajo temporal. Bueno, pues es importante saber cuándo estamos tratando con una empresa de trabajo temporal, cuando estamos tratando con una agencia de colocación o cuando estamos trabajando con cualquier empresa privada de externalización de servicios o simplemente una consultora de selección de personal, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien, seguimos. Antes de empezar a redactar el currículum, me gustaría que nos paráramos un momento a pensar, ya no solamente de cara al currículum, sino a todo el proceso de búsqueda de empleo. Es algo que no hacemos nunca, o casi nunca, y es el detenernos a pensar. Coger un folio, media horita, en soledad, libres de ruidos y de interrupciones, pararnos a pensar en qué queremos buscar, ¿vale? Por ejemplo, ¿se han parado a pensar cuál es el sector ideal en el que me gustaría moverme? ¿En qué tipo de empresa me gustaría trabajar? ¿En qué tipo de empresa nunca trabajaría? ¿Hay alguna característica que pudiera tener una empresa que hiciera que a mí no me interesara trabajar ahí? Por ejemplo, algún valor empresarial, algo sobre cultura organizacional, cultura de la empresa con la que yo no encajaría jamás y por tanto la desecharía, ni siquiera pondría currículum ahí. ¿Cuál es mi perfil profesional? Esto es importantísimo. ¿Tenemos claro cuál es nuestro perfil profesional? ¿Tenemos varios perfiles profesionales? Otra pregunta importante. Por ejemplo, yo puedo ser auxiliar de farmacia y al mismo tiempo ser auxiliar administrativo. Puedo tener formación y experiencia en ambas cosas, por tanto, tendré 2 currículum adaptados cada uno de ellos a cada uno de esos 2 perfiles, donde destacaré en cada uno de los casos las competencias necesarias, la formación necesaria y la experiencia necesaria para cada uno de esos 2 perfiles. ¿Tengo claro eso?
¿Qué características debe tener un buen profesional en ese perfil o en esos dos perfiles, por ejemplo? Si yo soy auxiliar administrativo, ¿conozco yo qué características tiene que tener un buen auxiliar administrativo? Alguien que destacara como auxiliar administrativo, ¿qué características tendría que tener? ¿Por qué? Porque eso lo vamos a necesitar nosotros de cara al currículum vitae y también de cara a la entrevista de trabajo posterior. Todo el proceso de venta de mi perfil profesional tendrá que estar asentado en las bases de yo conocer qué características tiene que tener un buen profesional en ese perfil. Es como si yo estuviera vendiendo una aspiradora, pero no conociera qué es lo que hace que una persona compre una aspiradora. ¿Vale? No sé si me explico. Bien, una vez que sé qué características debe tener un buen profesional en ese perfil, ¿cuáles de esas características tengo yo? Si un buen profesional en el perfil de auxiliar administrativo debe ser, por ejemplo, organizado, metódico, atento a los detalles, con capacidad de análisis, etcétera, etcétera, con buena gestión del tiempo. ¿Yo tengo eso? Yo soy organizada, yo tengo capacidad analítica, ¿vale? Por tanto, esas capacidades, como las tengo, les puedo dar un lugar especial en el currículum, puedo intentar mostrarlas en el currículum y posteriormente en la entrevista y en todas las fases del proceso de selección para que destaquen y sean muy visibles. Eso lo puedo hacer. Y por el contrario, ¿qué características me faltan? ¿Cuáles de esas características que tiene que tener un buen auxiliar administrativo yo no las tengo? O por lo menos no las tengo a un nivel alto. Por tanto, ¿puedo llegar a disimular un poco esas características mientras las voy mejorando? ¿Puedo llegar a disimularlas un poco? ¿Vale? Luego, ¿qué características tengo que aporten un valor añadido? Es decir, que estén incluso por encima de esas características que tiene que tener un buen profesional en mi perfil. Vale, a lo mejor un buen profesional en mi perfil no necesariamente tiene que tener un inglés a nivel muy alto, pero yo lo tengo, por lo cual es un valor añadido todavía por encima a mi perfil. ¿Puedo potenciar eso? ¿Qué tengo yo que no vayan a tener otros candidatos a ese puesto de trabajo? Eso tengo que conocerlo también. ¿Puedo transmitir alguna de esas características en el currículum vitae? ¿Yo puedo transmitir en mi currículum vitae que yo soy organizada, que soy atenta a los detalles, que soy metódica? ¿Eso yo lo puedo transmitir? Pues sí, lo puedo transmitir de varias maneras además. Una de ellas es el apartado que cada vez ha ido poniéndose más en los currículums, que es el apartado de habilidades y competencias dentro del currículum, en el que yo puedo poner pues 3 o 4 competencias, hablaremos de eso después, 3 o 4 competencias que sean importantes para el perfil y que además yo las tenga. Pero es que además yo puedo transmitir mi capacidad de organización, de atención al detalle, de síntesis, de expresión y comunicación, etcétera, etcétera, en el propio currículum vitae a través de cómo organizo la información, de cómo la hago más atractiva, más visible, etcétera, etcétera. Si yo pongo en el apartado de competencias capacidad de organización y le pongo una puntuación de 9,5 o 10, pero luego en mi currículum pues pongo los márgenes, en uno el margen va a empezar aquí, en el otro aquí, en las viñetas que vaya colocando, en una coloco un punto, en la otra un guión, en los puestos coloco unos con negrita, pero otros con cursiva, otros con subrayado, en otro no pongo nada. ¿Qué sensación voy a dar yo? Voy a dar una sensación de caos tremenda. ¿Qué es el caos? Todo lo contrario a la capacidad de organización. Por tanto, yo sentiré como técnico en selección que me estás mintiendo, que me estás vendiendo unas competencias que luego yo puedo ver en el currículum que no existen, que no son ciertas, por tanto me estás queriendo impresionar, me estás queriendo convencer de algo que no es cierto. Pierdo la confianza en ti y en lo que me estás contando. Ya eso es un punto muy negativo para arrancar, ¿vale? Tenemos que tener muy claro cómo vamos a utilizar esos dos folios del currículum para hacer y transmitir lo que nosotros queremos transmitir, ¿vale? Bien, más cosas.
Me voy a sentar, como les digo, a repasar mi experiencia y mi formación, por supuesto, ¿vale? Como les decía antes, el currículum es un documento que yo tengo que conocer, dominar, manejar. Es mi vida escrita en un papel, por tanto, como yo la voy a conocer, me voy a sentar delante de ese currículum y voy a repasar qué partes de mi experiencia quiero que se vean bastante bien porque me favorecen y qué partes me favorecen un poco menos y a lo mejor prefiero disimularlas un poco. Les pongo un ejemplo, los periodos de inactividad muy grandes, ¿vale? Si yo tengo un periodo de inactividad de a lo mejor 2 años, 3 años en mi perfil, eso es algo que voy a querer disimular, que voy a querer que no sea tan visible, ¿vale? Hay estrategias para conseguir que eso se pueda disimular. Pero primero que nada, tendré que sentarme con el currículum de una manera honesta y con un poco de autocrítica y ser capaz de detectar qué hay en el currículum que hace falta disimular, ¿vale? A veces esa parte de autocrítica, y no digo autocrítica destructiva, digo autocrítica realista y honesta, esa parte a veces nos falta. Vale, ahora que ya sé lo que quiero transmitir, que ya sé qué partes quiero recalcar, quiero realzar y qué partes quiero disimular un poquito, voy a empezar a darle una estructura, ¿vale? Ahora sí me voy a poner a redactar lo que quiero. Muy bien, empezamos con los datos personales. Datos personales, comenzamos por nombre, apellidos, el número de teléfono y la dirección de correo electrónico, por supuesto, los datos de contacto siempre tienen que estar muy claros, muy visibles, no puede haber duda aquí. Me detengo un poco en la dirección de correo electrónico. La dirección de correo electrónico tiene que ser una dirección de correo profesional, por lo tanto, les invito, si no lo han hecho ya, a que lo hagan hoy mismo. Ábranse una dirección de correo electrónico que esté lo más vinculada posible a su nombre y a su apellido, ¿vale? ¿Por qué? Porque así nosotros vamos a conseguir generar lo que se llama una huella de memoria, una huella de recuerdo en nuestro técnico en selección. De tal manera que en nuestro currículum aparezca nuestro nombre con nuestro apellido. Un poco más abajo aparecerá nuestra dirección de correo electrónico, que será lo más parecido posible a nuestro nombre y apellido. Y además, muy seguramente aparecerá también una foto, con lo cual ya estoy generando 3 oportunidades en las que el técnico en selección va a poder grabar nuestro nombre, nuestra imagen, nuestro correo electrónico. Si son bastante parecidas, mejor que mejor, y nos va a poder recordar con más facilidad cuando escuche nuestro nombre o cuando vea nuestra imagen. Va a ser una asociación directa entre nuestro nombre, imagen y correo electrónico, ¿vale? Eso va a ayudar muchísimo a que, aunque él no recuerde exactamente algún detalle, sí que va a poder acceder más rápidamente a la información. Si yo me pongo una dirección de correo electrónico, como podría ser, por ejemplo, lindaflor33, que siempre lo pongo de ejemplo, no sé por qué, lindaflor33, y no tiene absolutamente nada que ver con mi nombre y mi apellido, el técnico va a tener que hacer un esfuerzo doble en asociar lindaflor33 con mi nombre y mi apellido con mi imagen, ¿vale? Va a ser un poco más de esfuerzo, ¿vale? Bien, vamos a facilitarles esa tarea. Y luego, sobre el correo electrónico, además, les voy a recordar que no sea una dirección de correo electrónico, por mucho que nos guste, pues que haga alusión a, pues no sé, a nuestro atractivo físico, a nuestro dibujo animado favorito, a la música que nos gusta, etcétera, etcétera. ¿Vale? Porque eso además está aportando una información de nosotros que no es necesario que nadie conozca, que no pertenece al entorno profesional, ¿vale? Aparte, ya que se van a abrir la dirección de correo electrónico, sí que les pido por favor que sea una dirección que abran muy habitualmente, que la abran todos los días, a poder ser 1 o 2 veces, porque es muy probable que hoy en día les contacten para esa primera llamada o incluso para esa primera entrevista a través de la dirección de correo electrónico. Se pueden perder una entrevista por tener una dirección de correo electrónico que no abren habitualmente.
Bueno, en cuanto al área geográfica, aquí les pongo área geográfica y no les pongo dirección. ¿Por qué? Porque la dirección desde hace ya bastantes años no se pone en el currículum. No se pone en el currículum, una porque ya no nos contactan a través de correo ordinario y otra porque hemos tendido hacia una privatización de los datos de carácter personal. Por tanto, es una información especialmente sensible y ya no es necesario que los técnicos en selección sepan exactamente la calle, el portal, el piso en el que vivimos. Entonces, dejamos lo de área geográfica, ¿por qué? Porque hay puestos de trabajo que pueden requerir que yo viva en la provincia del puesto vacante, en la ciudad del puesto vacante, a menos de X kilómetros del puesto vacante, etcétera, etcétera. Entonces dejamos el dato del área geográfica. Con poner zona metropolitana, con poner zona norte, zona sur, Santa Cruz, San Cristóbal de la Laguna, etcétera, etcétera, ya es suficiente, ¿vale? Perfil de LinkedIn. Aquí les pongo LinkedIn, enlaces a blog, a páginas web, cualquier portal de empleo, cualquier portal en el que ustedes puedan tener algún perfil, etcétera, etcétera, puede ser interesante que utilicen el currículum para poner ese enlace y que el técnico pueda pinchar si es que se lo envían a través de correo electrónico y poder acceder, ¿vale? Además aprovecho aquí para recordarles que si no lo tienen abierto, lo abran. El perfil de LinkedIn en la gran mayoría de los casos es muy útil si están en búsqueda de empleo. Yo en el caso de personas que estén buscando empleo activamente, les recomiendo abrirse una cuenta de LinkedIn y además tenerla alimentada, tenerla actualizada, mostrar interés a través de esa red en el tema que a ustedes les ocupe, sea el que sea, ¿vale? Porque LinkedIn es una herramienta en la que se mueve muchísimo empleo a día de hoy. Sí que digo que hay pequeños casos o pequeños perfiles en los que todavía pues no es tan útil como en otros, pero daño no les va a hacer. El enlace al blog o a la página web. Si nosotros, por ejemplo, nos dedicamos al mundo de la cocina y tenemos un blog en el que colgamos recetas o en el que colgamos, pues no sé, vídeos en los que explicamos recetas de cocina, fantástico. Ponemos el enlace y esa persona, además de poder ver nuestra experiencia y nuestra formación, también va a poder ver una muestra de nuestro trabajo. Lo mismo con la página web. En cuanto a la edad, este es uno de esos temas controvertidos que siempre hay en el mundo de la orientación o de la selección de personal, al igual que la foto, al igual que otro montón de cosas, ¿no? En cuanto a la edad, yo lo que les puedo recomendar es que la utilicen solo si creen que les va a beneficiar, ¿vale? Es decir, es un dato que en algunos casos nos puede ayudar, pues por ejemplo, si creemos que la empresa puede ser beneficiaria de bonificaciones a la seguridad social por contratar a menores de 25 años, a mayores 45, a mayores de 52, etcétera, etcétera. Si tiene algún tipo de bonificación especial para la contratación de determinados grupos de edad, en ese caso sí me conviene poner la edad que tengo o la fecha de nacimiento, que es lo mismo. En este caso sí que les invito especialmente a informarse a través de las páginas web, a través de cualquier medio que se les ocurra, cuando hagan un estudio sobre la empresa, mirar a ver si tienen bonificaciones especiales para la contratación del grupo de edad al que ustedes pertenecen. Por ejemplo, hay bonificaciones especiales para la gente que pertenece a, no me sale ahora la palabra, bueno, en fin, ya me saldrá, a los grupos de jóvenes, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, infórmense especialmente de este dato. Bien, garantía juvenil. Dime. Sí, una cosa con respecto a eso, por un lado, las bonificaciones están disponibles en principio para casi todas las empresas, depende del papel, depende de las características de la persona. Muchas veces los jóvenes quizás lo tienen más fresco o pertenecer a la garantía juvenil, pero muchas personas tienen bonificaciones a la seguridad social por ser mayores de 45 años, mujeres mayores de 52 años y no lo conocen. Aprovecho porque, bueno, hago una pequeña interrupción nada más porque había dos preguntas para retomar un poco aire con esto, ¿vale? Lucía pregunta, ¿qué podría poner en área geográfica si estoy dispuesta a trabajar en toda España?
Vale, yo en ese caso quizás pondría tu área geográfica actual aquí, pero luego en otros datos de interés y también en una cosa que nunca utilizamos bien, que es la carta de presentación, ahí sí pondría mi disponibilidad para viajar en toda España, ¿vale? De hecho, luego cuando veamos el apartado de otros datos de interés, pondremos toda nuestra disponibilidad horaria, de incorporación y también geográfica, ¿vale? Entonces, aquí podemos poner Tenerife, por ejemplo, pero luego, porque es el área geográfica en el que vives, pero luego en otros datos de interés y en la carta, en las dos, vas a poner disponibilidad para trasladarme. Incluso en la carta yo lo redactaría además con bastante énfasis en esa disponibilidad, porque puede ser un punto muy a tu favor. Y luego Sergio me plantea lo siguiente. Entiendo que es interesante tener LinkedIn abierto para que puedan ver nuestra actividad, ¿verdad? Sí, a ver, por supuesto. La idea de LinkedIn es que no es solamente abrirnos el perfil, rellenarlo con nuestros datos como si fuera un currículum nada más y ya está. No, esa no es la idea, ¿vale? Y eso es por lo que mucha gente falla en esta herramienta. No, se trata de nosotros movernos, de que si por ejemplo yo soy, pues no sé, una pedagoga, yo muestro interés a través de la red en grupos relacionados con la pedagogía, opiniones, transmita opiniones, además opiniones con contundencia, con peso, sobre diferentes temas que estén en ese momento en boga, que aproveche para además colgar yo misma artículos propios, que aproveche para hacer publicaciones. No sé si, por ejemplo, cambia una ley y está relacionada con lo mío, que yo ahí haga una contribución. ¿Por qué? Porque yo no solamente voy a entrar a ver tu perfil, voy a entrar a ver tus contribuciones, tus opiniones, voy a ver si eres activo en ese tema, si verdaderamente tus opiniones dices, bueno, la verdad es que esta persona domina el tema. Para eso sirve LinkedIn, es una herramienta para darnos a conocer al fin y al cabo, ¿vale? Gracias, Adri. Nada, bueno, recordar, perdón, que las preguntas sobre todo se harán al final, pero bueno, de vez en cuando sí que haremos alguna paradita, más que nada para dejar asimilar los conceptos que estamos trabajando. Y otra cosita, Carlos, corrígeme si me equivoco, no sé si en breve habrá alguna, pero si no, sí que la hemos tenido, alguna webinar sobre LinkedIn y que puede estar por ahí también. De momento no tenemos fecha cerrada para LinkedIn, pero en los vídeos de la página pueden ver el webinar que grabamos sobre LinkedIn, con lo cual sí que les recomiendo, evidentemente, bueno, la riqueza que supone asistir en directo a los webinars. Recuerden que tienen tanto webinar como píldoras autoformativas en la página Santa Cruz Gestiona COVID, y ahí trabajamos pues tanto LinkedIn contigo como Facebook con Pati Valenzuela. Tenemos diversidad de webinars grabados que les pueden ayudar. Muy bien, continúo entonces, Carlos. Les decía, esto en cuanto a los datos personales. Pasamos ahora a hablar de la experiencia laboral. En cuanto a la experiencia laboral, les pongo aquí que comencemos por el nombre del puesto y no por el nombre de la empresa. Les explico por qué. Normalmente, un técnico en selección va a tener aproximadamente unos 10 segundos para revisar un currículum y decidir si quiere continuar leyendo o si quiere desechar el currículum. Incluso a veces no llegamos a los 10 segundos, a veces incluso con los primeros 3-4 segundos ya hemos decidido si queremos incorporar a esa persona al proceso de selección o queremos desecharlo. Por tanto, si yo tengo 10 segundos y tengo un puesto claro que estoy buscando, lo primero que yo voy a hacer es un chequeo rápido para ver si en tu currículum aparecen similitudes entre lo que yo busco y lo que tú tienes. Si el nombre del puesto que yo estoy buscando o algo muy parecido no aparece para nada en el currículum, automáticamente queda desechado, ¿vale? Ahora, si yo tengo que pasar por un escalón previo, que es leer el nombre de la empresa para luego llegar al nombre del puesto, me están dificultando la tarea. Todo lo que sea facilitarle la tarea al técnico de selección, facilitarle la tarea de esos 10 segundos para detectar esa información
con el radar que nosotros tenemos de la manera más rápida posible, todo eso es ganancia para ustedes, es éxito para ustedes. Por tanto, el nombre del puesto yo le voy a poner algo, una negrita, una cursiva, un subrayado, voy a utilizar alguna manera para destacarlo y que sea lo primero que yo veo, lo que voy a resaltar. ¿El nombre de la empresa es importante? Sí, claro. De una vez que yo he decidido que esta persona cumple y tiene algo de experiencia que a mí me puede interesar, entonces veré para qué empresa. Y ahí sí ya puede ser importante que la empresa sea grande, sea pequeña, se parezca a la mía, sea mi principal competidor o no. Ahí sí puede ser importante la información de la empresa, pero no tanto como el nombre del puesto de trabajo. Vale. La fecha de inicio y finalización. Aquí, en cuanto a la fecha de inicio y finalización, nombre de la empresa, nombre del puesto, voy a recalcar lo que comentábamos antes con la capacidad de organización, esa que vamos a demostrar a través del currículum, ¿vale? Si yo he dicho que soy organizada y quiero transmitir que soy organizada, el nombre del puesto lo voy a poner en negrita, por ejemplo. Vale, pues todos los nombres del puesto que vaya a poner, los voy a poner en negrita. Si el nombre de la empresa lo voy a poner, pues no sé, en mayúsculas. Como yo haya decidido, todos los nombres de la empresa van a ir en mayúsculas. Y el principal fallo, las fechas. Si yo la fecha de inicio y finalización de una empresa sí la sé, pero de la otra no me acuerdo, no la tengo clara, lo que no voy a hacer es en una sí la pongo, en otra no la pongo, en una pongo el mes, en otra pongo el día, en otra pongo el año, ¿vale? Porque entonces la sensación de caos es brutal. Aquí es preferible que se tomen su tiempo para buscar la vida laboral, para buscar cualquier dato que les pueda recordar las fechas y en todas la pongan igual. Si no quiero poner porque, bueno, no me acuerdo de del día exacto en el que empecé, por lo menos sí el mes y el año, ponerlo, ¿vale? Bien, en cuanto a la ciudad es verdad que no siempre nos aporta demasiada información, pero sí que la aporta en los casos en los que hayas trabajado fuera. Si hiciste algunas prácticas, si hiciste algún Erasmus, algún lo que sea que hayas hecho fuera, si has trabajado en algún voluntariado en el extranjero, cualquier cosa que hayas hecho fuera te va a aportar puntos normalmente con las empresas. ¿Por qué? Porque me va a transmitir una serie de competencias, voy a presuponer una serie de competencias en esa persona que a lo mejor en otra no presupongo. Esa capacidad de enfrentarse a las dificultades, de superar retos, de salir de la zona de confort que puede tener una persona que se haya aventurado a salir fuera, a lo mejor la voy a presuponer más en una persona que haya salido que en una que no ha salido, ¿vale? Por tanto, en esos casos yo pondría la ciudad en la que desempeña el puesto de trabajo. En cuanto a las funciones es algo que se suele recomendar poner, ¿vale? A mí me parece muy interesante ver las funciones que ustedes desempeñaron en un puesto. Pero aquí les he puesto solo en caso de tener espacio suficiente y no ser redundantes. ¿Por qué les pongo esto? Porque el currículum no debe ocupar más de 2 folios a una cara, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que si mi currículum me va ocupando ya 3 folios, pues a lo mejor tengo que empezar por cortar cosas, por quitar cosas. Y a lo mejor las funciones son una de esas cosas que voy a quitar. Puede que me interese solamente dejar algunas funciones, por tanto dejaré las más importantes y no redundantes, pero si pongo funciones en un puesto, las pondré en todas, ¿vale? Yo les diría que elijan aquellas funciones más destacables del puesto. Y lo de no redundante, ¿por qué? Porque si yo a lo mejor he sido pues no sé, cocinera de un restaurante, pues no voy a poner en funciones cocinar, porque se da por sentado por el nombre del puesto que yo cocinaba en ese restaurante. Ahora bien, si yo aparte de cocinar, por ejemplo, me encargaba de llevar, no sé, el presupuesto de gastos de la cocina, pues a lo mejor eso sí lo voy a poner, ¿vale? De administrar, no sé, cualquier cosa dentro de la cocina, eso sí lo voy a poner, porque eso no lo doy por sentado al leer el nombre del puesto, ¿vale? Entonces, eso va a añadir, va a ser un valor añadido y eso sí lo tengo que destacar. Esas serían las funciones con las que me quedaría. Por el contrario, si mi currículum es muy pequeño y yo lo que quiero es
engrosar un poco, dar una sensación de que he hecho muchas cosas, ahí sí entraré a desglosar las funciones mucho más detalladamente. Ojo, tampoco se me vayan a un párrafo de 5 líneas por cada grupo de funciones, ¿vale? No se me pasen. Con todo esto pido un poco de equilibrio, un poco de sentido común, ¿vale? No irse a los extremos. Aquí les pongo, deben estar escritas con verbos de acción y en infinitivo, no redactados. Un currículum vitae no se redacta. Es decir, yo no pongo en 2010 trabajé en la cocina del restaurante Pepito y cocinaba papas fritas. No. Restaurante Pepito, punto, cocinera, punto, etcétera. ¿Vale? De una manera muy esquemática, no redactada. ¿Vale? Bien. Seguimos. La estructura de la experiencia laboral. ¿Qué uso le voy a dar yo a la estructura para que juegue a mi favor? Antes les decía que va a haber pequeños datos que yo no quiero que se vean, ¿vale? Por ejemplo, un periodo de inactividad muy largo. Por ejemplo, saltos de áreas muy diferentes muy poco tiempo, periodos muy cortitos, contratos a lo mejor de un mes, 2 meses, un mes y medio, 2 meses, muchos periodos muy cortitos que pueden dar la sensación de que soy una persona inestable, que soy una persona que me cuesta mantener un puesto de trabajo. Todas esas cosas son cosas que vamos a tener que aprender a disimular, que forman parte de nuestro currículum, de nuestra vida profesional, existen, están ahí. No vamos a mentir, yo nunca recomiendo mentir en un currículum, pero sí vamos a tener que saber cómo ponerla, ¿vale? Les cuento estas 3 maneras de poner la información y luego les digo las ventajas de cada una. El currículum cronológico inverso es el más habitual, el más utilizado. Es en el que voy a comenzar con la última experiencia profesional que desempeñé, es decir, en la que estoy hoy o la que terminé hace muy poquito tiempo, y de ahí voy a seguir redactando hacia atrás, hacia la que, por ejemplo, tuve a los 16 años, ¿vale? En la del cronológico directo, que es una que casi no se utiliza, sería al contrario, empezaría por la de los 16 años y terminaría al final del folio, iría la última que tuve, la que tengo más reciente. Obviamente esta se utiliza poco, utilizamos más la cronológica inversa. ¿Por qué? Porque yo, como les decía antes, tengo muy poco tiempo para ver qué es lo que sabes hacer, lo que tienes fresquito, lo que podrías empezar a hacer mañana mismo en mi empresa. Por tanto, me interesa mucho saber lo que hacías hasta hace muy poquito, lo que tienes fresco, lo que puedes desempeñar en mi empresa. ¿Vale? No significa que lo que hiciste hace 8 años no me interese, sí, también me interesa y probablemente podrías con un refresco o con una pequeña formación de refresco podrías volver a hacerlo, claro que sí, pero me interesa más lo que sepas hacer ya, lo que podrías empezar a hacer mañana mismo, ¿vale? En cuanto al funcional, el funcional es el tipo de currículum que utilizaríamos para personas que se han movido por diferentes sectores en diferentes áreas profesionales, ¿vale? Por ejemplo, una persona que ha sido camarera, que ha sido, pues por ejemplo, camarera, luego ha sido dependienta y luego ha sido, pues por ejemplo, auxiliar de veterinario, ¿vale? Pues a lo mejor yo en ese caso podría poner un apartado funcional que se refiriera camarera. Dentro de camarera podría poner mi experiencia en Pepito GSL y las funciones que hacía. Después la que tuve en el restaurante Suclanito y lo que hacía allí, y luego la siguiente. Luego abriría otro apartado funcional en el que hablaría de mi experiencia como auxiliar de veterinaria y ahí pondría las experiencias que tengo, ¿vale? De esa manera le estaría dando más peso a la función que hacía, al área en el que me movía y no tanto a las fechas, ¿vale? Y lo mismo podría ser también para los casos en los que tuviera periodos muy cortitos de contratos, de 1 mes, 2 meses, 1 mes, 2 meses, porque así no le daría tanto peso a la cronología, al orden cronológico, a cuánto estuve de duración en un puesto antes de cambiar al siguiente, ¿vale?
El cronológico inverso se utiliza y puede ir muy bien para casos muy lineales, ¿vale? Una persona que terminó una titulación X en un administrativo o una administrativa, por ejemplo, que terminó su titulación, hizo sus prácticas y al poco tiempo empezó a trabajar y poco a poco pues ha ido trabajando un poco en ese sector, ha tenido una continuidad en ese sector, no ha tenido contratos demasiado cortos, etcétera, etcétera. Esa persona probablemente un cronológico inverso le venga genial, ¿vale? Podré demostrar pues esa continuidad, esa experiencia, etcétera, etcétera. Me podrá ir muy bien, ¿vale? Ahora, la cuestión es que nosotros, con esa honestidad de la que hablábamos antes, con ese tomarnos un momentito para leer nuestro currículum con honestidad, con autocrítica y ver cuáles son nuestros puntos fuertes y débiles, seamos honestos y digamos, bueno, pues a mí la verdad es que un cronológico inverso no me viene bien, voy a intentar hacer un funcional, que a lo mejor me viene mejor, ¿vale? Luego hay una opción que es un mixto entre el funcional y el cronológico inverso, y es que yo, dentro del funcional, quiera organizarlo por periodos de tiempo, ¿vale? Que a lo mejor, pues yo dentro de los periodos de camarera quiera contar de qué fecha estuve en cada uno, ¿vale? Pues me parece muy bien. Si a lo mejor el problema con mi currículum no es que haya estado periodos cortitos, pero sí que he estado en muchos, pues bueno, a lo mejor me puede servir algo así, ¿vale? Bien. Seguimos entonces. El siguiente apartado después de la experiencia sería la formación reglada. La formación reglada es toda aquella formación oficial, el instituto, la formación profesional, la carrera universitaria, los másters. Eso es formación reglada, formación oficial. Esa formación la pondremos en el apartado 3, ¿vale? Empezaremos por el nombre de la titulación en concreto que cursé, el nombre del centro donde lo cursé. Pasaré a la fecha de finalización, no me importa tanto la fecha de inicio. Hay gente que se preocupa mucho porque a lo mejor tardó un poco más de lo habitual en sacar su titulación y se preocupan especialmente por las fechas, ¿vale? No hace falta que ponga la fecha de inicio. Puedo poner perfectamente la fecha de finalización. Y la ciudad, lo mismo que les decía antes, en caso de que haya estudiado fuera, de que me haya ido fuera y eso a lo mejor pues me haya podido aportar un idioma o me haya aportado algunas competencias, eso puede ser un valor añadido y por tanto podré poner la ciudad. Otra cosa que les quería destacar con la formación reglada es que solo hace falta poner la última. No es necesario, si ustedes pues cursaron el bachillerato, que me pongan la ESO, ¿vale? Si cursaron una titulación universitaria, yo voy a dar por sentado que ya tienen la ESO y el bachillerato, ¿vale? Lo que sí que no voy a dar por sentado, si tienen una FP, una formación profesional, un ciclo, yo no voy a dar por sentado que ustedes tengan el bachillerato, ¿vale? A lo mejor eso sí que me lo podrían poner, ¿vale? O que tengan, por ejemplo, un ciclo, una formación profesional y luego tengan una carrera universitaria. En ese caso sí que pondrían las dos cosas y además es algo que está ahora mismo muy de moda, el cursar una formación profesional, hacer un ciclo con sus prácticas y luego continuar con la carrera universitaria complementaria o de turno, ¿vale? En ese caso, los técnicos de selección estamos valorando bastante por la carga en prácticas que tienen las FP, ¿vale? La formación profesional. Incluso al revés, que se haga la universidad y luego se hace grado superior. Quería comentarte, llevamos 45 minutos ya, el tiempo vuela, entonces hay un par de preguntas, evidentemente tampoco es cuestión de cerrar y pasar las preguntas, pero sí que quizás tenemos que pasar, ya que los elementos fundamentales están dichos, pues ir un poco más rápido en los elementos, los apartados que siguen. Vale, perfecto. Mira, me quedan un par de cosas importantes por decir. ¿Me das unos minutos más para terminar y pasamos a preguntas? Por supuesto, todo suyo. Muy bien, perfecto. De acuerdo. La formación complementaria lo mismo, cursos que hayamos podido hacer que complementen esa formación reglada. Lo único que sí les digo aquí es que llegará un momento, sobre todo cuando vamos avanzando en nuestra carrera, que vamos a tener que acortar por algún sitio, pues acortaremos por los cursos más antiguos o por los de menor duración. ¿Vale? Aquí la importancia se la daría a la carga en hora, a la carga horaria. No es lo mismo un curso de 900 horas que un curso de 20 horas, ¿vale? Entonces, obviamente empezaría a quitar los cursos más cortitos.
Aquí les pongo que normalmente la formación también va en cronológico inverso, ¿vale? Bien, simplemente mencionar los idiomas, las competencias digitales, solo en caso de que valga la pena mencionarlo. Si yo no tengo idiomas o si tengo un A1 en un idioma, no me vale la pena ponerlo. No voy a poner un apartado concreto para destacar idiomas cuando en realidad estoy destacando algo que no me conviene destacar, ¿vale? Lo que les decía antes en cuanto al apartado de habilidades y competencias, cada vez es más utilizado un pequeño apartado en el que además de manera muy visual se pueda, con estrellitas, con colores, con lo que quiera, se pueda destacar 3 o 4 competencias que sean importantes en mi perfil y que yo tenga, ¿vale? Entonces lo pondríamos aquí. Y por último, el apartado de otros datos de interés, donde pondré el carnet de conducir, el carnet de manipulador de alimentos, la disponibilidad horaria de incorporación, la disponibilidad, como decía antes una de las compañeras, de moverme entre islas, en toda España, a nivel europeo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Vale, el tema de con fotos, sin fotos, solamente decirles que es otro de los temas muy debatidos entre los orientadores y los técnicos en selección, porque no hay demasiado consenso. En países como Estados Unidos y algunos otros está prohibido poner fotos en el currículum, ¿vale? Lo que sí les quiero decir es que si la van a poner, pongan una adecuada, una profesional. Y aquí les pongo algunos ejemplos. Desgraciadamente, nosotros, los técnicos en selección, vemos verdaderas burradas en cuanto a esto, como las que pueden ver aquí en las dos esquinas, ¿vale? Ya sean fotos de la orla, fotos en blanco y negro, fotos de fiesta, fotos en las que hemos difuminado o borrado a otras personas que aparecían en la foto, ¿vale? Y que se nota que esa foto yo no me la he hecho con un fin profesional, ¿vale? Yo les invitaría a que se hicieran fotos específicas con diferentes ropas, con diferentes mudas de ropa, con un fin profesional, en diferentes posturas, en diferentes poses, etcétera, y entre esas elijan una. Aparte, hoy en día se pueden cambiar los fondos, hay mil maneras, a través de internet pueden conseguir muchísima información sobre esto, para cambiar los fondos, para incluso eliminar el fondo y que solo se vea el contorno, etcétera, etcétera. ¿Vale? Lo que sí les puedo decir es que antes era muy estricto todo, fondo blanco, foto tipo DNI, y ahora ya es un poco más abierto, no mucho más abierto, no se me vayan a los extremos, pero sí un poco más abierto, se ve un poco más de torso, esa sonrisa, esa postura, donde estén las manos es muy importante, ¿vale? Que haya confianza en mí misma en esa foto, ¿vale? Sin irme al extremo de la esquina esta de debajo, ¿vale? Bien, características de un buen currículum. Claro y breve, por supuesto, no más de 2 folios a una sola cara. Y no en blanco y negro. Si tengo la foto, si tengo algún elemento de color, mejor que mejor. Adaptado al puesto que se dirige, por supuesto. Siempre tengo que adaptar el currículum al puesto al que se dirige y también a la empresa a la que se dirige. Vocabulario comprensible y evitando tecnicismos. Si un técnico en selección no se dedica exactamente al aspecto técnico, tiene que poder leer el currículum. Una cosa es que haya una palabra en concreto, ¿vale? Pero no que mi currículum esté escrito solo para técnicos, ¿vale? Porque entonces el primero que hace el filtro, que es el técnico en selección, no va a saber leer el currículum. Sin faltas de ortografía ni de gramática, por supuesto, es uno de los elementos que descartan desde cero un currículum en los primeros 3 segundos. Bien organizado y estructurado, con fecha, no hace falta que sea día, mes y año, puede ser simplemente mes y año, para yo comprobar que está actualizado. ¿Vale? Alineado con la imagen que deseamos transmitir, pues lo que les decía antes, organización, atención al detalle, profesionalidad, etcétera, etcétera. Que marque la diferencia, no plantillas de Word que hemos visto 300, ¿vale? Pero, por ejemplo, ahora se utiliza mucho Canva o se utilizan otras herramientas que sí que nos proporcionan más variedad, ¿vale? Que son más fáciles de recordar, con un aspecto más creativo, ¿vale? Y siempre acompañado de carta de presentación, que en el caso de los correos electrónicos será el cuerpo del correo. Nunca manden un correo electrónico con el currículum adjunto y que vaya vacío, que no ponga ni siquiera buenos días, ¿vale? Deberán poner en ese cuerpo del correo electrónico una carta de presentación, ¿vale?
buenos días, mi nombre es Adriana Marichal, me pongo en contacto con ustedes para hacerles llegar mi currículum vitae con el objetivo de ser tenido en cuenta en su proceso de selección X, ¿vale? Un mínimo, ¿vale? Que no sea simplemente llegar, soltarlo y ya, ¿vale? Bien. Aquí simplemente les hablo de otros tipos de currículum vitae, que en este caso pues les mencionaba el currículum europeo o Europass, que es un currículum estándar cuando nos queremos mover en países de la Unión Europea, y también les mencionaba los videocurrículum o los currículum online. Yo no soy muy partidaria de los videocurrículum, pero sí les puedo decir que si ustedes creen que pueden grabar un videocurrículum que sea profesional, que tenga un buen montaje, una buena edición, un buen sonido, una buena calidad, entonces háganlo. En el caso contrario, no utilicen un videocurrículum, ¿vale? Y bueno, yo creo que hasta aquí pues podríamos quedarnos con el apartado de currículum y podríamos pasar a la parte de preguntas y respuestas. Pues muchísimas gracias, Adri. A ver, vamos a retomar algunas preguntas que había. Vale. Esther pregunta, cuando has hecho prácticas, ¿cómo lo pones en el currículum? Es decir, empezando poniendo prácticas y después el puesto desempeñado, ¿cómo lo pondrías tú? No, el hecho de que sean unas prácticas no es lo importante, ¿vale? El dato prácticas no es más que cómo estaba yo contractualmente con esa empresa en ese momento, ¿vale? No me dice si tú lo sabes hacer o no lo sabes hacer. Yo lo que quiero saber es si tú en algún momento has estado en contacto con ese puesto de trabajo. ¿Lo has estado? Sí. Entonces ponme el nombre del puesto directamente y luego, como algo secundario a lo que tú no le das mucha importancia, entre paréntesis al final puedes poner práctica. ¿Vale? Pero no es lo que tú vas a destacar, no lo vas a poner al principio. Tú no vas a poner prácticas en el departamento de contabilidad. No, vas a poner contabilidad o contable, entre paréntesis, prácticas, como algo complementario, ¿vale? Como algo secundario. Perfecto. Lucía pregunta, si las funciones se repiten en los puestos, ¿las ponemos en el puesto más reciente o cómo hacemos? No, la cuestión es que si las funciones se repiten, porque a lo mejor tú has sido cajera en varias ocasiones o camarera en varias ocasiones, lo pondrás en todos los puestos si las has hecho todas en los mismos puestos. Quiero decir, si yo en los 4 restaurantes en los que he trabajado he tenido las mismas funciones, lo pondré. Lo que intentaré no ser redundante, o por lo menos lo menos redundante posible, y elegiré aquellas que ya no estén implícitas en el puesto de camarera, ¿vale? Pero sí que tendré que ponerlas en todos, porque si no yo voy a suponer que tú esas funciones solas las has hecho en el último y que en los anteriores no has cumplido esas funciones. Bien, continuamos. ¿Cómo puedo hacer con esos vacíos en el tiempo para que no sean tan notables? Creo que esto fue antes de que explicases que con el currículum funcional se limitaba un poco el impacto de esos vacíos. Lo pregunta Concepción. Concepción, no sé si necesitas una aclaración adicional sobre este tema. Guillermo dice, ¿cómo se disimulan los periodos cortos de experiencia laboral en el caso de los jóvenes que nos hemos incorporado al mercado laboral recientemente? Bueno, creo que también respondiste parcialmente. Dice, no sé hasta qué punto nos beneficia disimular la poca experiencia laboral que hemos podido adquirir. Vale, no me refería a que disimules que la has tenido. Lo que vas a disimular es que han sido periodos muy cortitos. ¿Por qué? Porque hay situaciones que yo voy a entender, como por ejemplo, una persona que ha sido dependiente de tienda y veo contratos, pues por ejemplo, por campañas, voy a entender que son campañas, ¿vale? Voy a entender que tú, por ejemplo, en Navidad hayas trabajado 1 mes y medio o 2 meses, que luego haya una campaña de rebajas, que luego, eso yo lo voy a entender, ¿vale? Ahora bien, si yo veo que durante 4 años toda tu experiencia profesional ha sido de 1 mes y medio y 2 meses, 1 mes y medio y 2 meses, a lo mejor voy a tender a pensar que no solamente se debe a algo del sector por campaña, sino que hay algo en ti que hace que no te mantengan, que no te hayan dado en esos 4 años la posibilidad de quedarte en ninguna de esas tiendas,
¿vale? Entonces, como eso es algo que a lo mejor es cierto o a lo mejor no, y tú lo que quieres es tener la oportunidad de sentarte delante mío y explicármelo tú mismo, entonces lo que vamos a hacer es disimularlo un poco para intentar que consigas esa entrevista de trabajo. Y ya luego tú te encargarás de explicármelo, de venderte y de convencerme, ¿vale? Pero en el currículum lo que voy a intentar es romper esa primera, pasar esa primera puerta, ¿vale? Lo mismo que le iba a decir a Concepción, te lo digo a ti. Hay cosas en nuestro currículum que no podemos evitar, que están ahí, ¿vale? Si yo durante 3 años no trabajé por lo que sea, porque decidí quedarme en mi casa cuidando a mi hijo, porque yo qué sé, por cualquier cosa que haya pasado en mi vida, eso está ahí ya y no lo podemos cambiar. Entonces, en ese caso, lo que voy a hacer es conseguir hacerlo más vendible, pero no lo voy a poder cambiar, ¿vale? Si yo tengo un montón de contratos muy cortitos, pues a lo mejor resulta que lo que tengo que intentar es que sea lo más vendible posible. Incluso puedo aprovechar la carta de presentación para yo explicar por qué en el sector en el que me muevo tengo muchos contratos cortos. A lo mejor de una manera educada, asertiva, dándoselo a leer a muchas personas, no solamente que lo redactemos nosotros y no se lo demos a leer a nadie. Podemos explicar todo eso, ¿vale? Hay maneras de hacerlo. Vale, perfecto. Carlos, mi tocayo, dice, mi último empleo se finalizó a raíz del COVID-19. ¿Esa característica específica puedo colocarlo como información adicional? Puedes colocarlo en la carta de recomendación, ¿vale? Porque nosotros podamos poner una explicación, ¿vale? En LinkedIn, por el contrario, en el perfil de LinkedIn sí que puedes poner algo más de explicación en el apartado acerca de, pero en el currículum no. En el currículum pondrás la fecha y luego en la carta ahí podrás poner que tras la finalización en mi anterior puesto de trabajo debido a las circunstancias de la pandemia del año 2020, me encuentro desempleado y me encantaría, ¿vale? Ahí sí podemos encontrar la manera de poner.